Estamos estudiando codificación de Alamuti y hemos establecido un modelo para la señal recibida en función de símbolos transmitidos dados por esta relación matemática para ambos símbolos recibidos. Y lo que queremos en esta ocasión es estudiar la razón señal ruido de la diversidad de Alamuti. ¿Y por qué hablo de diversidad? Bueno, porque si miramos acá, el sistema de transmisión transmite dos símbolos y obtiene uno y recibe uno. Los recibe, por supuesto, separados en el tiempo, pero en definitiva lo que hay detrás de esta estructura es una forma de obtener una ganancia de diversidad. Y esa es la que queremos descubrir a través de este análisis de razón señal a ruido. Entonces, la razón señal a ruido, la SNR, del primer símbolo recibido en la antena, o tal vez del primer símbolo recibido, y me refiero concretamente a R11 check, vale decir la razón señal a ruido de este símbolo de acá, la razón señal a ruido de este símbolo de acá, es por supuesto la energía de la señal que hay en ese símbolo dividido por la energía de su componente de ruido. Entonces lo que voy a hacer es simplemente reescribir esa razón señal a ruido de la siguiente forma. Vamos a llamar esto gamma 11, donde por el lado izquierdo este 1 señaliza la rama transmisora y por este lado derecho ese 1 señaliza tiempo. Voy a hacer un poquito de espacio ahí. Esa razón señal a ruido es igual a el valor esperado de la componente de señal, vale decir el valor esperado de esto de aquí arriba. Entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar. Es el valor esperado de esa señal al cuadrado. Y todo esto asumiendo conocidos estos coeficientes, asumiendo que el canal es conocido, por supuesto, tiene que ser conocido porque el decodificador, habíamos dicho, que está basado en el conocimiento de los coeficientes de canal, así que perfectamente podemos asumir conocida la matriz de canal. Y todo esto dividido entonces por el valor esperado de la componente de ruido, que es esencialmente este W11 check, que es todo lo que está aquí arriba. Así que voy a copiar esto de aquí arriba y lo voy a pegar acá. Y por supuesto también módulo al cuadrado.
y todo esto también asumiendo conocido el canal H. Y esto va a ser igual a el cociente de dos expresiones. Vamos a llamar la de arriba un rectángulo naranjo y la de abajo la vamos a llamar un rectángulo celeste, y de esa forma con el código de colores vamos a poder identificar esta razón sin el ruido en forma muy directa. Entonces hagamos el análisis para la parte de señal. Tenemos que el valor esperado de esto de aquí, conocido el canal, significa que todo esto son constantes, por lo tanto pasan y salen del operador valor esperado, y tenemos entonces el valor esperado de los coeficientes, del coeficiente del símbolo S1, pero habíamos hecho al comienzo el supuesto que el valor esperado de ese símbolo es símbolo medios. Así que en forma bastante directa podemos decir que este valor esperado del numerador, que estoy duplicando ahora, ahí está, que ese valor esperado no es otra cosa que los dos coeficientes de canal elevados al cuadrado, y todo eso multiplicado por E símbolo medios, y esta es la expresión rectángulo naranjo, entonces, que viene, que corresponde acá. Ahí está. Y analicemos entonces ahora el ruido. Entonces tenemos que este valor esperado de este término al cuadrado hay que desarrollarlo un poquito. Por supuesto que el ruido 1,1 y 1,2, el ruido en los dos instantes 1,1 y 1,2, en los dos instantes de observación, podemos asumirlo como variables aleatorias independientes. Tal vez aquí agregar el comentario I y D para dejar claro que estamos suponiendo que estos dos son independientes. Entonces, este valor esperado básicamente lo podemos desarrollar como sigue. Entonces tenemos el valor esperado, estoy copiando el denominador. Ahí está. Esto es igual a cuatro términos, es igual al valor esperado de H11 al cuadrado por N11, check, más H11, H12, N11, N12, más, voy a decir aquí abajo, más aquí faltó una conjugación y esta otra conjugación no corresponde, más
H11, H12, N11 conjugado N12 conjugado más H12 N12 conjugado, todo eso al cuadrado, todo esto dado H. Y por supuesto, como siempre ocurre, valor esperado y cada uno de estos cuatro sumandos conmutan, ¿no es cierto? O sea, se separa la suma de los valores esperados. Y cuando este valor esperado opera sobre estos dos términos, se encuentra con la... aquí me sobró este valor absoluto, porque la multiplicación estamos considerando la conjugación. Entonces, por supuesto, digamos que la no correlación genera que estos términos sean cero, entonces podemos marcarlos como tales. Esto aquí genera un valor esperado 0. Esto aquí genera un valor esperado 0. Entonces obtenemos que esto es igual a H11 check al cuadrado. Y el valor esperado interno de cada uno de estos, ya lo establecimos, es N0. Así que por N0 más, podemos factorizar de hecho, más H12 al cuadrado y todo esto por N0. Entonces, con esto, y esto es el término celeste, esto aquí es el recuadro celeste. Entonces, con ello, la razón hacia el ruido gamma es gamma 1 es igual a el cociente entre el término naranjo y el término celeste. Pero fíjense qué interesante. El término naranjo tiene esta suma de los coeficientes de canal elevado al cuadrado y el término celeste tiene la suma pero sin elevado al cuadrado, así que se cancela directamente y lo que queda no es otra cosa que esos coeficientes de canal multiplicados por E símbolo dividido por N0 y sabemos que E símbolo partido por N0 es desde hace mucho tiempo nuestra razón señala ruido media del ambiente. Entonces, si se acuerdan, habíamos definido hace algún tiempo atrás ganancia de arreglo de la siguiente forma. Estoy volviendo atrás. Aquí está. Habíamos definido que la ganancia de arreglo es el cociente entre la razón señalar ruido media en la salida del combinador con respecto a la razón señalar ruido media en la entrada del combinador. Entonces, básicamente, si volvemos a este resultado de acá, el valor esperado de este término de acá es la razón señalar ruido media en este punto de aquí, en la salida del combinador de Alamuti en la primera línea. Entonces, calculemos esa ganancia de arreglo. ¿Cómo sigue? Entonces, la ganancia de arreglo,
de arreglo está dada por G sub A es igual a el valor esperado de gamma 11 dividido por gamma barra. Y esto es igual a el valor esperado de todo este término multiplicado por gamma barra. Así que gamma barra se cancela, aquí arriba con aquí abajo, y lo que queda es el valor esperado de esta suma de coeficientes de canal. Es igual al valor esperado de esta suma de coeficientes de canal. Y ahora tenemos que hacer un supuesto, tenemos que hacer algún supuesto sobre cuál es la estadística con la que distribuyen estos coeficientes de canal, y de esa forma podemos calcular una ganancia de arreglo para cierto modelo de coeficientes de canal. Entonces, asumiendo que los H sub 1t check, porque hablo ahora de un t, porque aquí es 1 y aquí es 2, y básicamente en nuestro modelo de lo que estamos hablando es de estos dos canales, donde el 1 y el 2, el segundo número en el subíndice, indica la rama transmisora, por eso es una t minúscula, entonces H1t. Entonces hagamos aquí el comentario brevemente, rama transmisora. Asumamos que estos coeficientes distribuyen normal complejo con media 0 y varianza 1, circularmente simétricos, como siempre, circularmente simétricos, es decir, estamos realmente hablando de desvanecimiento Rayleigh. Desvanecimiento Rayleigh. Y en ese caso, sabemos que cada uno de estos cuadrados, por ser de media 0 y varianza 1, vale 1. Entonces, este valor esperado es igual a 2. Me faltó un factor 1 medio aquí abajo. Y ese factor 1 medio viene de este factor 2 de aquí, ¿sí? Entonces, es símbolo medios dividido por n0. Debo corregir eso, tengo que agregar aquí un factor 2. Y entonces, ahora sí, aquí queda un factor 1 medio afuera. 1 medio. Y con ese factor 1 medio, entonces, se suma una varianza 1 por este, otra varianza 1 por este, da 2, por 1 medio da 1. Entonces, en este caso, la ganancia de arreglo es igual a 1. Y esto tiene una interpretación bien importante. Significa que todo este esquema de Alamuti tiene ganancia de arreglo 1 en esta transmisión de energía por símbolo es símbolo por instante de tiempo. Se genera acá un símbolo que se recupera de ganancia 1. Entonces, este esquema de Alamuti, lo que hemos discutido hasta ahora, todavía no es la película completa, pero este esquema que tenemos aquí en pantalla, lo que tiene es una ganancia de arreglo 1. Hay una ganancia de diversidad 1 en este esquema que hemos discutido. Entonces, la pregunta es, ¿qué se gana con esto? ¿Sí? Y
Para eso primero anotemos un par de observaciones. Entonces, en síntesis, observaciones. Tenemos, por un lado, que tenemos un sistema MIMO de 1×2, de una antena receptora y dos antenas transmisoras, que tiene un costo que son dos ramas transmisoras. O sea, hasta ahí, por supuesto, no se ha ganado nada. Se transmiten dos símbolos de datos en dos tiempos de símbolo. Es decir, la tasa de datos es de un símbolo por tiempo de símbolo. La tasa de datos, tasa de símbolos, es un símbolo por tiempo de símbolo. Es decir, no se ha sacrificado tasa de datos, pero tampoco se ha ganado, ¿sí? Es decir, en promedio estamos transmitiendo dos símbolos en dos tiempos de símbolo. Tercero, cada símbolo tiene energía media e símbolo. Cada símbolo recibe, voy a ponerlo así, recibe energía media e símbolo. Claro, porque si bien cada uno de estos, según este supuesto, tiene energía e símbolo medios, también es cierto que cada uno es transmitido dos veces, así que entre las dos transmisiones, cada símbolo en efecto recibe el símbolo de energía. Así que tampoco se ha ganado, pero no se ha perdido nada tampoco. Cada rama transmite, o cada rama transmisora emite energía e símbolo medios en cada tiempo de símbolo. Es decir, tenemos el símbolo por tiempo de símbolo. Es decir, con respecto a una transmisión tradicional de una antena transmisora y una antena receptora, tampoco se gana ni se pierde nada, se transmite el símbolo por tiempo de símbolo. Es decir, hasta ahora el único costo realmente es de tener dos ramas transmisoras. Ambos símbolos transmitidos son separables en el receptor. Es decir, la superposición que ocurre en el aire de esta transmisión MIMO puede ser deshecha, entonces tampoco echa a perder nada. Habíamos conversado en algún momento que algunos sistemas de diversidad necesitan conocer el canal en el transmisor. En este caso, Alamuti no necesita conocer
el canal en el transmisor, lo cual, por supuesto, es una buena cosa. Y finalmente, G, ambos símbolos recibidos tienen razón señal a ruido E símbolo dividido por N0. ¿Y a qué me refiero ahora con ambos símbolos? Me refiero que todo el análisis que hicimos para este símbolo de acá y su razón señal a ruido y su ganancia de arreglo es completamente válido y análogo también para este otro símbolo de acá. Y recordemos que este segundo símbolo es aquel que corresponde aquí a esta segunda línea, donde tiene el símbolo S2. Y ese símbolo S2, entonces, tal como calculamos para el primer símbolo S1, su razón señal a ruido, y encontramos que esa razón señal a ruido es esto de acá, y que tiene ganancia de arreglo 1. Por supuesto, exactamente el mismo análisis vale también para el segundo símbolo, así que cada uno de ellos, de hecho, tiene razón señal a ruido tiene ganancia de arreglo 1 y razón señal a ruido en promedio 2 acá, cancela a este 2, por lo tanto es símbolo partido con E0, gamma barra. Esto aquí todavía igual a gamma barra. Entonces, pareciera ser que, salvo complejidad adicional, por tener dos ramas transmisoras, no se ganó ni se perdió nada. Entonces, surge la gran pregunta, bueno, ¿cuál es la ventaja de usar Alamuti? ¿Cuál es la ventaja o el atractivo, tal vez es la palabra más adecuada? ¿Cuál es el atractivo de usar Alamuti? Y esto es algo que vamos a revelar en la cápsula inmediatamente siguiente, y con eso se va a esclarecer cómo todos estos elementos que hemos discutido, que no pesan negativa ni positivamente, pueden ser explotados, sin embargo, a través de este esquema de Alamuti para generar una ventaja que contrarresta la inversión adicional en ramas transmisoras.